Buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo espacio de Enfermería Te Cuida. Les recuerdo que Enfermería Te Cuida es un proyecto que nace desde el programa de enfermería que busca acercarse a la comunidad a través de diferentes estrategias. Mi nombre es Viviana Rollave, coordinadora de prácticas y proyección social del programa de enfermería, y hoy vamos a hablarles un poco de un tema crucial en este mes donde celebramos la existencia de nuestros hombres y queremos ayudarles a prevenir algunas de estas enfermedades que les pueden aquejar. Este programa de Enfermería Te Cuida, este proyecto, tiene 3 líneas de acción que es muy importante mencionar. Hablamos de que tiene un enfoque transversal donde utilizamos la telesalud y específicamente la estrategia de teleorientación como una herramienta de acercamiento a esa comunidad en 3 líneas importantes que son salud sexual y reproductiva, atención integral del adulto y adulto mayor y adherencia a tratamientos prescritos. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Esteban del Olmo Gil. Él es médico internista, oncólogo clínico, oncología torácica, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente labora en Oncólogos de Occidente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es del cáncer de próstata y de testículo, desde la prevención y la detección temprana y por supuesto de otros temas que tenemos por ahí para revisar. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación tan especial. Como siempre, un agradecimiento por invitarme a participar en estos eventos. A mí siempre me encanta poder participar con las instituciones de educación para poder promover la salud en nuestra población. Dentro del área que a mí me compete, que es la oncología, me encanta poder alcanzar a nuestra población para ayudarlos a tener un mejor desarrollo diagnóstico y eventualmente tratamiento de este tipo de enfermedades. Y eso que mencionabas de la prevención y la detección oportuna del cáncer, para mí es muy importante aclarar que la prevención es todas esas medidas que podemos tener nosotros en nuestro cuerpo para disminuir el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades oncológicas. Entre ellos, las cosas que podemos hacer, como una dieta sana, con actividad física constante, prevención de la exposición al sol, las vacunas, como la vacuna contra el VPH, que nos ayuda a disminuir los cánceres relacionados al virus del papiloma humano, y pues todas esas medidas que nos ayudan a tener una vida más sana, porque no solo es prevenir el cáncer, es prevenir la diabetes, la obesidad, problemas cardíacos que eventualmente también nos pueden condicionar mayores riesgos para el cáncer. Entonces, eso es muy importante en la prevención, y el diagnóstico oportuno es tener esas acciones que podemos realizar también en nuestro cuerpo para poder identificar esas enfermedades que, a pesar de hacer todas las medidas de prevención, podemos llegar a encontrarse en nuestro organismo. Muy importante esa introducción que nos das, y pues precisamente eso es lo que queremos lograr a través de este proyecto que ya lleva en marcha varios años y que ha tenido un gran impacto porque llevamos alrededor de 800 personas beneficiadas de la teleorientación. Esto es un alcance muy amplio y todos han recibido una asesoría a través de la consulta de enfermería, donde nosotros tenemos unas bases epistemológicas para brindar ese cuidado, pero por supuesto entendemos la importancia del trabajo interdisciplinario y por eso es tan importante estar con otras profesiones muy articulados, en este caso contigo, para conocer a profundidad cuál es el rol que jugamos todos, no solo el hombre en su proceso de autocuidado, sino nosotros por ejemplo, como desde la profesión de enfermería. Y aquí, cuando tú hablas de prevención y detección temprana, pues se viene otro cáncer que también es muy importante tener en cuenta, consecuencia del tabaquismo, que es el cáncer de pulmón, que aunque digamos se presenta en hombres y mujeres, hay mayor incidencia en el hombre, y pues qué bueno aprovechar tu acompañamiento en este día para también tratar esta temática. Y por supuesto que hoy nos encontramos en nuestra aula 3D con la Anatomash, que es una herramienta educativa que utilizamos. Recuerden que tenemos tecnología de punta en nuestra universidad y nuestros laboratorios están dotados para brindar a nuestros estudiantes una realidad
anticipada a lo que se van a enfrentar en el mundo real. Y hoy pues el doctor va a interactuar con esta hermosa Ana Tomás para que podamos brindarles un acercamiento más realista a lo que es estos diferentes tipos de cáncer, o a lo que son estos diferentes tipos de cáncer. Bien, bueno, doctor, pues empecemos hablando precisamente de esos factores de riesgo que están asociados a estos tipos de cáncer. Me gustaría que nos contaras un poco, todo tuyo, Ana Tomás. Bueno, obviamente, pues cuando hablamos de prevención, como ya comenté, una dieta saludable y un estilo de vida haciendo ejercicio y actividad física nos va a ayudar a prevenir en general muchas enfermedades, entre ellas los cánceres. Pero pues en específico de los temas que vamos a tocar hoy, que van relacionados más a los hombres, vamos a hablar, como decíamos, del cáncer de próstata, cáncer de testículo y el cáncer de pulmón, que pues la incidencia es mucho mayor en los hombres. Entonces, hablando del cáncer de pulmón, de próstata, vamos a hacer uso acá de la tecnología que tenemos, con la que podemos contar aquí. Podemos ver acá. Es muy importante que nuestra población entiendan cuáles son estos órganos y cuáles son las diferencias entre ellos. Muchas veces la gente no entiende dónde está ubicada la próstata o por qué es tan importante la próstata, pero la próstata es una parte fundamental en nuestro órgano reproductivo que ayuda no solo a pues, la producción del líquido seminal, que nos ayuda para la reproducción, sino que también pues, ayuda a prevenir algunas alteraciones a nivel del sistema urinario. Entonces, esta es la próstata, la que podemos ver acá. Vamos a utilizar el resaltando. Esta está la base de la vejiga, por eso es que muchos pacientes llegan a tener síntomas relacionados a hiperplasia prostática, cuando hay un crecimiento, dificultades para orinar y todas esas cosas. Entonces, bueno, para la prevención del cáncer de próstata, dieta de ejercicio, no fumar y una detección temprana. La detección temprana del cáncer de próstata pues está más relacionada al antígeno prostático. El antígeno prostático específico es una molécula que está en relación a las células de la próstata, que se van a elevar cuando hay un aumento del tamaño de esta. Entonces, por eso es importante que en nuestros pacientes, pues nosotros en general, después de los 40 años, podamos tener una detección oportuna de cáncer de próstata haciendo una revisión del antígeno prostático. Ya hoy en día no está indicado que todo paciente que le hagamos un antígeno prostático tenga que hacérsele un tacto rectal. Muchas veces, más en nuestra población, pues a veces somos un poquito reacios a hacernos la detección temprana del cáncer de próstata porque no nos preocupa el tacto rectal. Y aunque no debe ser una preocupación, ya hoy en día el tacto rectal hace mucho sí, todo el mundo lo solían hacer y estaba en las guías que debía de hacerse el tacto rectal para poder mandar con el urólogo, pero hoy en día ya no. Justamente las guías hoy han cambiado, tratando de que sea solamente un especialista el que determine la necesidad de hacer el tacto rectal en el paciente, y eso es basado en una elevación importante del antígeno prostático y que no hay otros factores de riesgo que pudiesen estarlo elevando en ese momento. Entonces, por eso es muy importante que ya entendamos que no es que yo voy con el médico de la EPS y que el médico de la EPS, para poderme mandar a hacer el antígeno prostático o la ecografía abdominal, me tenga que hacer el tacto rectal. No, si tengo el antígeno prostático elevado, me mandan a hacer la ecografía abdominal, la transabdominal, y me mandan con el urólogo o con el especialista indicado para que él determine si amerita hacerme un tacto rectal. Entonces es muy importante eso. El cáncer de testículo, por el otro lado, el cáncer de testículo es un tumor, bueno, el cáncer de próstata es un tumor que nos da a los hombres a edades mucho más avanzadas, ¿no? Algo que sí que me gusta siempre comentarle a todos los pacientes, el cáncer de próstata es algo que nos va a dar a todos los hombres. Todos los hombres vamos a tener eventualmente cáncer de próstata. La situación, ¿por qué? Porque estos son los cambios degenerativos de la glándula. Por eso es que lo vemos en adultos de mayor edad. Que es muy importante identificar a esos pacientes cuando tienen la presencia del cáncer de próstata a una edad temprana. Cuando eso se presenta, pues muy probablemente tengan algunas características que puedan haber condicionado que se presentará a más jóvenes, y hay que estudiar el grupo familiar. Pero
Entonces, por el otro lado, el cáncer de testículo es una enfermedad que vamos a ver en adultos jóvenes o adolescentes, incluso pues a menores edades. El cáncer de testículo se da principalmente, uno de los factores de riesgo es el uso de prendas muy ajustadas. El uso de prendas muy ajustadas puede aumentar la temperatura a nivel de los testículos, y más nosotros que vivimos en zonas calientes. Entonces, lo que condiciona que pueda haber esos cambios en el tejido testicular y que eventualmente pueda desarrollarse el cáncer. Muchas veces vemos entre los factores de riesgo que son pacientes que utilizaban pantaloneta, calzoncillo y pantalón encima, y eso pues también aumenta el ciclismo no es un factor de riesgo, pero sí tener una ropa muy ajustada y que pues no de tener una adecuada ventilación. Por eso los trajes hoy en día de ciclistas y de otros deportistas que hacen ejercicio en bicicleta pues están diseñados con una mejor ventilación para los testículos. Y un factor de riesgo que se da mucho es la criptorquidia. La criptorquidia es cuando este testículo no baja al saco escrotal, sino que se queda en el canal inguinal. En el canal inguinal, cuando se queda el testículo en la infancia, muchas veces ese testículo, por ese calor extra que recibe, puede ser un factor de riesgo. Muchas veces escuchamos en estos pacientes que los papás comentan, si es que al niño no le bajó el testículo hasta después de los 5 años. Eso es una falta de identificación o detección temprana. Por eso es muy importante que podamos llevar a nuestros niños a sus citas de desarrollo, crecimiento y desarrollo, porque pues los pediatras siempre van a revisar que esos testículos estén dentro del saco escrotal, y nosotros como padres pues tener la facilidad o el cuidado de revisar a nuestros hijos y ver que también pues muy delicadamente que los testículos estén ahí y que siempre puedan estarse presentes, y que si no lo están, poderlos llevar oportunamente al pediatra para que lo revisen y que se pueda hacer el manejo oportuno de esto. ¿Listo? Y bueno, como decía hace rato, el cáncer de pulmón nos va a ayudar, que no es un cáncer, como decíamos, propios de los hombres, pero sí se da una mayor incidencia. Nosotros vivimos una zona de alta incidencia de tabaco. El tabaco se ha utilizado desde hace muchos años a nivel de las fincas para espantar los mosquitos, en la recolección del café y todo eso, pero sigue siendo una de las principales causas de cáncer a nivel mundial, no solo para cáncer de pulmón, sino en general. Entonces, como prevención, pues podemos tratar y siempre estimular el dejar el hábito tabáquico. Y la detección temprana, obviamente, en todos estos pacientes que tienen un factor de riesgo, pues poder hacer estudios de screening para detección temprana del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, pues principalmente va a estar afectando a los órganos a nivel del árbol bronquial. Yo me regreso a el respiratorio para hacer énfasis en el como pueden ver, es un sistema muy amigable. Es la primera vez que lo utilizo y es muy intuitivo. Entonces podemos ver el árbol bronquial como en esta zona pues empiezan a presentarse los crecimientos tumorales. Entonces muchas veces el paciente puede tener molestias al respirar, pero también desde la tráquea y desde las cuerdas vocales. Igual el cáncer de cabeza y cuello es un tumor que también se da secundario al tabaco y que lo vemos mucho más común en los hombres secundario al tabaquismo, pero hoy en día también estamos viendo más casos que van relacionados a la infección por el virus del papiloma humano. Otra medida de prevención que podemos tener en nuestros pacientes. Ya hoy en día en el sistema de vacunación de Colombia, la vacuna contra el VPH no solo está incluida para las niñas, sino que también ya incluye a los niños. Una vacuna que nos previene 4 tipos diferentes de cáncer, que es el cáncer de canal anal, el cáncer del cuello del útero, el cáncer de cabeza y cuello y
el cáncer de pene. Igual, también hay otros tumores de piel, escamocelulares, que también se previenen, los que son relacionados al BPH. Entonces, esas son todas las medidas de prevención. Entonces, como ven, podemos enfocarnos en estos tres tumores, solo hablando en el caso del hombre. La incidencia, también tenemos muchos otros, cáncer de gástrico, cáncer de colon, que puedan afectarnos, pero hoy nos vamos a enfocar en estas tres enfermedades. Muchísimas gracias, de verdad que nos deja contextualizados en la realidad actual de lo que son estos tipos de cáncer para el hombre y cuánto desconocimiento todavía hay frente a esto y cuántos mitos enfrenta todavía el hombre por el temor de hacer estas consultas tempranas para identificar tempranamente, valga la redundancia, estos tipos de cáncer. Entonces, muy importante todo lo que nos menciona el doctor. Hoy, pues, también nos acompañan nuestros monitores de proyección social. Ellos han sido grandes líderes al interior del programa en esta actividad de democratizar el conocimiento y de acercarnos a las comunidades para llevar un conocimiento real, un conocimiento que realmente beneficie e impacte positivamente las poblaciones del contexto donde nosotros nos desempeñamos como comunidad universitaria. Y pues ellos también quieren hacer algunas preguntas relacionadas sobre esa prevención o sobre esos roles que jugamos los diferentes profesionales de la salud frente a los tipos de cáncer que estamos hablando el día de hoy o que mencionamos el día de hoy. Me presento, mi nombre es Sofía Navas, estudiante de enfermería del 5º semestre y monitora de proyección social. Nosotros tenemos una pregunta y es: ¿qué papel juega la enfermería en la educación y prevención de estos tipos de cánceres? Bueno, como siempre, yo es algo que le comento a todos mis pacientes, la atención médica no es solamente del médico, del especialista, es de todo un grupo multidisciplinario. En esto, en la detección, prevención y tratamiento del cáncer, siempre vamos a tener un grupo multidisciplinario, desde los diferentes especialistas, oncología, medicina interna, radiología, las especialidades quirúrgicas, pero un punto muy importante es la parte que juega enfermería dentro del manejo. Por fortuna, muchas veces el grupo de enfermería es la primera cara que ven los pacientes en la atención, no solamente desde ya en el diagnóstico, en el tratamiento, sino que desde el inicio. Muchas veces son esa jefe de enfermería en el hospital del pueblo, o con el médico familiar como apoyo, o simplemente en un seguimiento de desarrollo y crecimiento de los niños. Por ejemplo, en el caso del cáncer de testículo, vamos a seguir utilizando acá el diagrama que ya me gustó estar utilizándolo. Como le decía hace rato, no siempre, o incluso a veces, los mismos padres no van a tener la confianza de decirle al médico: no le estoy sintiendo el testículo a mi hijo, o no se van a sentir con la confianza. Entonces, como el grupo de enfermería tiene ese rol de decir, bueno, yo puedo traer a ese niño en su desarrollo y crecimiento y revisarlo, enseñarle a los papás que no deben tener miedo, a los hombres, que muchas veces nos da un poquito más de dificultad hablarlo con nuestras hijas, pues yo sé que ahorita estamos hablando de hombres, pero también a nosotros como hablarlo con las hijas y tener esos mecanismos de darle la confianza no solo al padre de hablar con el hijo, sino al hijo de hablar con el padre. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante. Igual, durante el tratamiento de todas estas enfermedades, el rol de las jefes de enfermería en la administración de los medicamentos, en de poderle explicar a los pacientes mecanismos, molestias que pueden tener. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en la atención oncológica, que a veces es la misma jefe de enfermeras me avisa: doctor, este paciente cuando vino a la aplicación de la quimio presentó estas molestias, o tuvo un efecto adverso, o muchas veces que el que ustedes, como en su rol, le puedan orientar al paciente cuáles son esas medidas que puede tener, o cuándo acudir a una atención médica oportuna. Entonces es muy importante. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, este miedo que hablábamos del diagnóstico del antígeno prostático, poder hacer un énfasis en que ya es la toma del antígeno prostático, que pues es prevenible, que no siempre va a requerirse quimioterapias o terapias muy agresivas.
En el caso de los niños, en el caso del testículo, el poder enseñar a los jóvenes a tener la autoexploración en muchas ocasiones. Y pues en el de tabaco, lo que siempre todos como grupo médico y paramédico podemos apoyar es en dejar de fumar y poder identificar tal vez en una cita de control de crónicos, en un paciente que está esperando en la sala o algo así, identificar, es un paciente que está teniendo una tos que pareciera que no es normal, poder identificarlo y hacerle un score para ver si tiene factores de riesgo para cáncer de pulmón y poder orientarlo a que se hagan los estudios. Entonces es muy importante en esa parte dentro del grupo de enfermería esa atención. Y pues bueno, como ya lo dije, nosotros en oncología dependemos muchísimo del apoyo que ustedes nos dan en la aplicación de los medicamentos, en el conocimiento de la náusea, de cómo manejar la náusea y el vómito en nuestros pacientes y poder decir y orientar a ese paciente que a veces incluso le tiene un poco más de confianza al grupo de enfermería para decirles dudas o molestias que han tenido. A veces hay mujeres que les da miedo decir que tienen una bolita y se acercan más a la enfermera para decirlo, o hombres que con un jefe de enfermeros se sienten un poco más de confianza que con una médica o una especialista. Listo, muchísimas gracias por la explicación. Bueno, para dar continuidad a este tema, me presento, yo soy Santiago, soy estudiante de quinto semestre de enfermería y monitor de proyección social. Doctor, yo tengo una pregunta para usted y es, ¿qué tratamientos tenemos para estos tipos de cáncer en general? Bueno, algo que es muy importante mencionar en esto es que muchas veces las personas piensan que el cáncer es una enfermedad única que afecta a varias partes del cuerpo y no es así. Hay que recordar que la palabra cáncer abarca 200 enfermedades diferentes. El oncólogo clínico y el hemato-oncólogo tratamos 200 enfermedades diferentes. Cada una de estas se podría considerar una enfermedad diferente y tiene un tratamiento diferente. Hoy en día tenemos más de 2.000 medicamentos que podemos utilizar como agentes terapéuticos contra estas enfermedades y cada una tiene medicamentos que utilizamos para cada una de ellas. Por ejemplo, en este caso, por fortuna, lo que hablábamos, pues, tocando los temas de los medicamentos que estamos utilizando el día de hoy, hablando del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tumor que, como les decía, es parte fundamental del tracto genitourinario. Produce el líquido seminal, que es lo que le da la opción a los espermatozoides de llegar al óvulo y que sin la próstata no existiríamos como especie. Ella se relaciona mucho a la producción de testosterona de los testículos. Entonces, hoy en día ya sabemos que es un tumor que se alimenta de las hormonas masculinas. Entonces, ya hoy para el tratamiento del cáncer de próstata ya no utilizamos de manera directa o inicial la quimioterapia citotóxica normal, sino que ya nos vamos por terapias antihormonales, manejando medicamentos que nos ayuden primero a bloquear de una manera no quirúrgica y cuando se necesita quirúrgicamente la producción de testosterona a través de los testículos y medicamentos que nos van a ayudar a bloquear los receptores de testosterona a nivel de las células tumorales. Entonces, esos son medicamentos de nueva tecnología que cada vez se van desarrollando nuevos y que vamos teniendo para mejor control de estas enfermedades. Igual, la radioterapia y la cirugía son dos mecanismos de acción que podemos utilizar para también prevenir esta enfermedad y tratar de tratar esta enfermedad y poder tener mejores resultados en nuestra población con cáncer de próstata. Por el otro lado, el cáncer de testículo, que vamos a seguir utilizando el realce. El cáncer de testículo es uno de esos tumores que, a pesar de ser una enfermedad metastásica, hoy en día con quimioterapia podemos llevar a un paciente a que quede curado de la enfermedad. Y cuando hablamos de curación es un paciente que queda libre de tumor y que esta libertad del tumor, o sea, que quede sin tumor, se prolongue por más de 5 años o incluso por el resto de su vida. Entonces, eso es la gran importancia del cáncer de testículo. Entender que a pesar de una enfermedad avanzada,
es muy importante llevar un tratamiento sistémico que nos ayude a controlarlo. ¿Qué me pasa mucho a mí y que lo he visto en la población? Por desgracia, esta es una enfermedad que, como lo decía antes, le da a los pacientes jóvenes. Entonces, a veces el paciente joven es un poco más rebelde, y eso desde el grupo de enfermería nos ayuda mucho, porque ellos los ayudan a concientizar que deben ser constantes con el tratamiento, constantes con los cuidados, acudir a las citas médicas. Y si este cáncer, que es un cáncer muy agresivo, no lo tratamos adecuadamente, pues tenemos el riesgo de que progrese y que perdure la enfermedad y que eventualmente pueda llevar al fallecimiento del paciente. Entonces es muy importante tener un enfoque en este caso. Por el otro lado, en el caso del cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón es uno de esos tumores que ha cambiado mucho su tratamiento en los últimos 20 años. El cáncer de pulmón, hoy en día tenemos tratamientos con inmunoterapia que han venido a revolucionar, y tener unos pacientes que no solamente el uso de la inmunoterapia nos ha ayudado a erradicar la enfermedad, sino que a poder suspender tratamientos y enfermedades y en pacientes que eran, pues, de alto riesgo, pues que puedan tener largas sobrevidas con el tratamiento. Entonces el cáncer de pulmón es muy importante, pero como siempre le digo a mis pacientes, ¿qué es mejor? ¿Tratar una enfermedad o prevenirla? Y por eso siempre me van a escuchar hablar de la prevención y la erradicación del tabaco. El tabaco como producto no da nada bueno al cuerpo y puede condicionar no solo el cáncer de pulmón, sino otros tipos de cánceres. Entonces, por eso es muy importante. Y pues, a pesar de eso, seguimos teniendo muy buenos medicamentos. La quimioterapia citotóxica sigue siendo. Y algo que es muy importante, muchas veces en el tratamiento llegamos a tener muchos mitos y muchas ideas que la gente tiene con el tratamiento, y eso es otro enfoque que el grupo de enfermería nos puede ayudar mucho, y que todos estos programas como de cuidado del paciente desde la mano de enfermería nos pueden ayudar a romper muchos mitos de la enfermedad. Uno de ellos son los efectos adversos del tratamiento. Hay pacientes que piensan que si no tienen efectos adversos, entonces no le estamos dando el medicamento bueno, o que no le está haciendo el efecto que debe ser, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, y ustedes como enfermería explicarle a los pacientes cuando se les está dando el tratamiento, si estos o los efectos adversos son los esperados, y cuáles, y que no crean que porque no les dio náusea no es porque no les di el medicamento bueno, sino que tal vez les dejamos un muy buen medicamento para el control de la náusea y el vómito, que ese es uno de los mitos que toda la gente tiene. Piensan quimioterapia, náusea y vómito, y que se me va a caer el pelo. No siempre se cae el pelo, no todos los tipos de tumores ameritan una quimioterapia que haga que se caiga el pelo. Y la náusea y el vómito, no todos los pacientes van a tener náusea y vómito, y eso va a cambiar mucho de tipo de tratamiento que utilicemos, y también las características de cada uno de los pacientes. Entonces esa parte es muy importante poderlas explicar a ellos. Hoy en día tenemos muchos medicamentos nuevos para control de náusea y vómito que nos ayudan a prevenir ese efecto adverso, que es el más temido por los pacientes. Entonces esa es una parte muy importante. Otros mitos pues van más como en la relación de lo que se puede comer, en lo que se puede dar o hacer durante el tratamiento. Como siempre yo les digo, la dieta, no hay una contraindicación. Siempre dicen no comer carne, no tomar leche, no comer azúcar. Bueno, como siempre les digo, el azúcar es mala para todos, no solo para el cáncer, sino que pues, nos puede provocar obesidad, diabetes, que eventualmente puede condicionar algunos tipos de cánceres y otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso es muy importante pues, no tener una ingesta excesiva del azúcar, ¿no? No quiere decir que porque de vez en cuando me coma un bocadillo, pues ya me va a dar cáncer, no. Pero sí, pues no, si yo me como alimentos chatarra todos los días, me va a condicionar molestias. Y lo de la carne, pues siempre la carne no es un factor de riesgo como tal para cáncer. El exceso del consumo de carne, que va más a un consumo más de 500 gramos de carne al día, que es lo que sí ha demostrado que puede aumentar el riesgo de cáncer de colon, pues eso es un exceso. Entonces todo lo que es en exceso
pues puede condicionar esta parte, ¿no? Y pues bueno, hay muchos mitos y leyendas sobre el cáncer, que pues yo creo que tocaría todo un tema de eso, pero pues esas son como las cosas que yo creo que son de mayor enfoque, y siempre recordarles que el manejo multidisciplinario de todo el grupo médico y paramédico para poder atender y llevar a estos pacientes, que en realidad sabemos que no es la principal enfermedad a nivel mundial, pero pues hoy en día es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares, y que cada vez tenemos una mayor incidencia porque por fortuna de las otras enfermedades se está sobreviviendo más, estamos teniendo una población mucho más longeva y pues se está dando más incidencia de este tipo de tumores. Pero como lo decíamos en un principio, si yo prevengo y detecto oportunamente, podemos tener un mejor control y diagnóstico del paciente. Entonces siempre los dos mensajes que yo mando es la detección oportuna en hombres y mujeres, porque también la autoexploración mamaria es muy importante en las mujeres, aparte de las medidas de tamizaje como la mamografía y la ecografía mamaria, pero siempre la autoexploración mamaria es muy importante en hombres y mujeres, y pues la detección de los testículos, y pues de disminuir los factores de riesgo para estos cánceres. Entonces, pues todo esto es mucha información. Yo podría quedarme horas aquí hablando con ustedes y seguir jugando con la tecnología que tenemos aquí en la universidad, pero pues creo que hemos tocado buenos temas el día de hoy en este sentido. Muchas gracias, doctor. Bueno, queremos agradecerte por aceptar esta invitación tan especial. Para nosotros es muy importante contar con expertos en todas estas temáticas que puedan llegar a la comunidad, pero además a toda nuestra comunidad académica, comunidad general y comunidad académica, que son nuestro objeto de impacto a través de este proyecto de Enfermería Te Cuida, donde utilizamos la telesalud, y por eso este programa virtual pues nos ayuda a acercarnos un poco más a la población y poder realmente conectarlos con este conocimiento que quizá no lo tenían o no tienen otra vía para obtenerlo, o quizá lo que hacemos en muchas oportunidades, nos apoyamos en Google, pero no sabemos si la información que encontramos allí es real, es veraz y realmente genera un aporte significativo para mejorar la salud, para prevenir o para detectar tempranamente enfermedades. Entonces queremos ser un medio educativo para llevar conocimiento real y veraz a estas poblaciones que nos están escuchando el día de hoy. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por siempre estar conectados en nuestro programa Enfermería Te Cuida. Esperamos traerles temas muy innovadores para este año, de gran impacto y con expertos como el doctor. Gracias, Doc, por este acompañamiento. Lo dejo para que se despida con un mensaje final. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todos estos mecanismos que tenemos de poder tener un enfoque y un impacto en la población son de suma importancia. Me encanta poder participar con todas las instituciones educativas de nuestra región y de nuestro país para poder fomentar este autocuidado y detección oportuna de las enfermedades en general. Obviamente yo me enfoco en la parte de oncología, que es la que pues tuve la oportunidad de especializarme en, pero todos los temas de salud son de gran importancia, y poder tener espacios en los que podemos pues incidir en una persona. Con que incidamos en una persona ya estamos haciendo el cambio en algo, ¿no? Entonces pues por mi parte estoy dispuesto a apoyarles en el momento que ustedes quieran, y pues claro está, a todos pues insisto en una vida sana lo mejor posible. A veces no siempre se puede, pero tratar de tener las medidas que dentro de nuestra capacidad podamos llevarnos a tener una mejor vida, una vida más sana, una mejor alimentación, y buscando una salud en general, y pues obviamente nos va a ayudar eso a prevenir las enfermedades oncológicas. Muchísimas gracias, Do. Yo sé que esto puede sonar un poco cliché, pero es el único lugar que tenemos para vivir. Nuestro cuerpo, y tenemos una gran responsabilidad de cuidar este lugar que hemos sido bendecidos de vivir en él, y de
tener esas pautas de autocuidado a partir de estos momentos de educación que nosotros estamos brindando. Les recuerdo que en nuestro programa de enfermería nos encontramos con inscripciones abiertas. Con esto quiero mostrarles que vale la pena ser enfermero, que es una profesión maravillosa en la que podemos tocar muchas vidas y transformar las realidades del contexto, como ya lo mencionaba el doctor, y como pudieron ver ustedes con nuestros maravillosos estudiantes que están ahí también interactuando con este nuevo conocimiento. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa.